¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Platicando con ustedes desde ayer sobre el caso de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, la muerte de este personaje, confirmada por la Secretaría de la Defensa Nacional, ratificada el día de hoy en la mañanera. Y hemos hablado desde diferentes aristas, el tema político, el tema social, el tema de la violencia. Pero también está el tema mediático, cómo se llegó a manejar esta información en redes sociales, cómo llegó a operar. Y vamos con mi querido Jonathan Pérez, por supuesto, para platicar de este asunto. Querido Jonathan, te saludo como siempre, con mucho gusto. ¿Cómo estás? Mi querido Jesús, me da mucho gusto estar contigo como siempre, cada que me invitas en tu gran espacio, estoy muy contento de estar contigo. Gracias, querido. Oye, pues pedirte tu impresión, tu opinión, tu análisis respecto a esto que vimos el día de ayer. Es cierto, se vio una situación difícil, compleja, que todavía tiene sus repercusiones, en donde la gente tiene miedo de salir a la calle, en donde queman vehículos, en donde queman tiendas de conveniencia. Pero de repente también se comienza a exacerbar, comienzan a decir hay sicarios en un aeropuerto, comienzan a decir los sicarios están recorriendo las calles, secuestrando personas, comienzan a mostrar fotografías de un Puerto Vallarta completamente incendiado, literalmente. ¿Cómo ves este manejo mediático que se le dio al caso de Nemesio Ceguera? ¿Qué pros y contras ves de todo lo que se ha venido gestando al respecto? Oye? Pues eh, terrorismo mediático es lo que podemos decir, es un terrorismo mediático, porque además las imágenes que fueron y los videos, no solamente fueron imágenes, fueron videos que fueron alterados por medio de inteligencia artificial, justo mostraban como un Puerto Vallarta bombardeado, ¿no? O sea, un Puerto Vallarta incendiado por todos lados. Y hay aquí es muy interesante la técnica de este terrorismo mediático porque evidentemente, y no podemos cerrar los ojos ante lo que sucedió ayer, una reacción muy violenta por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. El propio general secretario de la Defensa lo dijo en la mañanera. Fue muy violenta, incluso la forma del enfrentamiento cuando estaban en el operativo para capturar al Mencho. Y esto se hizo ver en pues, varios estados de la República y obviamente hay una coincidencia de una reacción muy violenta con una campaña desde los medios de comunicación utilizando a las redes sociales para este terrorismo mediático. Y sí, como tú bien lo dices, tratar de exacerbar un poco más lo que de por sí ya era una situación complicada para muchas personas en muchos estados de la República, que verdaderamente estaban padeciendo un asunto de miedo, de un momento de vulnerabilidad ante esta reacción violenta por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Y entonces lo que vemos es esa utilización de una realidad, pero totalmente aplicada o estratégicamente armada para exagerar en muchas cosas y mentir en otras cosas, ¿no? Porque lo del aeropuerto fue una cosa muy, muy fuerte. Incluso muchos medios de comunicación sacaron la noticia como cierta. Después ya la tuvieron que bajar e incluso ellos mismos sacaron después una nota en donde decían no caigas en fake news. Y la nota que ellos mismos habían publicado totalmente falsa del aeropuerto, la pusieron después en una publicación como no caigas en las fake news que ellos mismos estaban publicando y estaban promocionando en las redes sociales. Entonces, esto conjugado con la realidad que estaba pasando, pues por supuesto que crea una sensación de un país en guerra. Fíjate que después de que empezó toda esta estrategia de terrorismo mediático, muchos influencers otra vez lo mismo, estamos viendo cómo de nuevo personas que nunca habían hablado de política o se habían inmiscuido en temas sociales o en preocupación por la realidad del país, empezaron a hablar de guerra. México es un país de guerra. Vi varios influencers, varias personas que de verdad haciendo eso no es una cuestión de que hagas una investigación, ¿no? Es stalkearlos, ver sus videos, ver de qué hablan, ver a qué se dedican, de cuál es la materia de su contenido, y no hablan jamás de eso. Y la palabra guerra, la palabra ocupación, la palabra México en manos de personas equivocadas, dando a entender que la captura del líder fortalecido, creado por Calderón y Enrique Peña Nieto,
era algo negativo para el país. Fíjate nada más hasta dónde llega este terrorismo mediático, que nos están haciendo pensar que la caída del Mencho es algo malo para el país, pero el fortalecimiento de este personaje, el que se haya convertido en un personaje transnacional, que tenía un poder de suministro de drogas sintéticas internacional, que se creó esto en el periodo de Calderón y en el periodo de Enrique Peña Nieto, eso no pasó por la indignación de nadie, ni de los medios de comunicación, ni de la ciudadanía, ni de las personas que hoy dicen, ¿cómo es posible que capturen al Mencho? ¿No? Es decir, estamos ante un mundo al revés. Son los esfuerzos que está haciendo el gobierno de la Cuarta Transformación por pacificar al país, y este terrorismo mediático lo que hace es como que cambiar la perspectiva de la gente al hacerlos pensar que el abatimiento de un personaje o la caída de un personaje tan importante, tan resistente, digamos un personaje que supera, ¿no? Todas las cualidades, por decirlo así, de un personaje que fue buscado prioritariamente por Estados Unidos y por México. Es decir, el tiempo que pudo sobrellevar, el tiempo que se les pudo escapar, que es totalmente, pues, que también habla de las complicidades gubernamentales, las complicidades con los municipios, las complicidades con los policías municipales, es decir, toda una red ahí de complicidades que fue comprando y tejiendo y cooptando el propio Mencho, pues se nos está haciendo pensar que es algo terrible que caigan los líderes criminales, ¿no? Entonces, yo creo que a ese nivel estamos llegando, que están cambiando, están tratando de cambiar la perspectiva utilizando un sentimiento de miedo real, de vulnerabilidad de la gente, exagerándolo con noticias falsas y tratando de instaurar un pensamiento de que si la 4T abraza y no da balazos, que esa es la falsa narrativa que siempre han sostenido, es malo. Pero que si ahora deja los abrazos y utiliza las balas, también es malo, ¿no? Dando por hecho esta hipótesis, que en realidad es una argumentación, un argumento estúpido, ¿no? Perdón por la palabra, pero creo que es estúpido pensar que la 4T abrazaba delincuentes, ¿no? Cuando Andrés Manuel decía abrazos no balazos, no se refería a abrazar delincuentes, ¿no? Ya lo hemos comentado, significaba abrazar a los que venían atrás, a los que se habían quedado atrás, a los jóvenes que son la carne de cañón del crimen organizado. Se refería a eso. Pero en esta falsedad, en esta forma tramposa de actuar, pues lo que ahora intentan decir es, si dan abrazos es malo y son cómplices, y si dan balazos también es malo. Entonces, es un gobierno entrampado en la narrativa de los medios de comunicación. Una y otra están absolutamente mal, ¿no? Y eso es lo que tratan de instaurar en el imaginario colectivo de que cualquier cosa que haga el gobierno es malo, y que esto, aunque sea una reacción de una acción que creo que puede traer más beneficios, y que por fin se está hablando del desmantelamiento de una industria transnacional de fabricación de droga sintética, porque en eso se convirtió el Cártel Jalisco Nueva Generación. eh, pues ahora resulta que esto es malo, ¿no? O están tratando de llevar hacia ahí la narrativa, de llevar hacia ahí el discurso, y utilizan a personas que bien por el sentimiento de impotencia o bien porque tal vez están cooptados o qué sé yo, y empiezan a hablar de, bueno, si están combatiendo es malo, si no combaten es malo. El problema es la 4T, ¿no? El problema es, en esencia, la cuarta transformación. Hay que quitarlos, sí, porque ya sea que combatan o no combatan según su falsedad y sus narrativas falsas, está mal lo que hagan. Y de todas formas va a afectar a la gente. Entonces utilizan sentimientos reales, que no podemos negar que nosotros alejados tal vez de esa situación, pero la gente de Guadalajara, la gente de Zapopan, la gente de diferentes municipios de allá y de otras comunidades de otros estados, en realidad se sintieron vulnerables y se sintieron con miedo de lo que estaba sucediendo. Eso no lo podemos negar. Pero el terrorismo mediático lo que trata es que ese sentimiento que está ahí, cambiar el sentimiento y ponerlo en contra de una acción que es positiva, que es el combate al crimen organizado y la búsqueda de la pacificación del país. Muy querido, ahorita que planteabas, efectivamente me acuerdo por ahí, la responsabilidad muchas veces, ¿no? O sea, vemos influencers que empiezan a hablar con una facilidad del tema, caso Luisito Comunica, o periodistas deportivos como el propio David Faitelson, que hablaba que México estaba en guerra.
y te quedas pensando a qué intereses de repente están respondiendo. Si son momentos emocionales también, como cualquiera que agarra un teclado y suelta un comentario, son líneas editoriales de las empresas. O también recordar, hasta tú has hecho trabajos muy interesantes de eso, de lo que es ese poder del crimen organizado, que saben jugar también ellos con las redes y saben también dinamizar los videos y las opiniones que ellos están gestando a su favor. Sin duda, sin duda. A mí me parece que hay personas que de verdad, por ese sentimiento de miedo, utilizan las herramientas que se tienen, que son las redes sociales. Hoy cualquiera tiene un celular, estando en el lugar de los hechos se graba y se puede grabar en las reacciones de felicidad, de tristeza, o en el caso de lo que pasó ayer, pues de miedo, ¿no? O de impotencia. El problema es que justamente otros actores que es muy probable que puedan tener más posibilidad de entender los contextos y de entender que esto no fue o no se creó de la noche a la mañana, sino que tiene que ver con una construcción de un cártel poderosísimo que en muy poco tiempo, en realmente un tiempo inédito, pudo ser el cártel más acaudalado, el que más territorio dominaba en tan poco tiempo y el que se convirtiera en una industria prácticamente. O sea, el cártel Jalisco Nueva Generación dejó de ser un cártel tradicional de las drogas que hasta ese momento conocíamos en nuestro país y se convirtió realmente en una industria de droga química, ¿no? De drogas sintéticas. Entonces, supo acoplarse a los tiempos de manera tan rápida, tejió una red de lavado impresionante, inédita, en donde están empresarios medianos, grandes, en México y en Estados Unidos. Y entonces, ciertos personajes con esa posibilidad de tener acceso a esta información, el que sigan una narrativa solo de rechazo y de decir estamos en guerra, qué impotencia, nuestro México, nos duele nuestro país, pues me parece que más que una cuestión solo de expresar un sentimiento de verdad genuino, de miedo, de prepotencia, perdón, de impotencia, lo que estamos viendo es que están jugando y saben jugar muy bien al ritmo de las narrativas, que fíjate, no solamente son las narrativas que en todo caso le benefician al crimen, ¿no? También le benefician a la oposición mediática y a los estadounidenses, a los yanquis. Entonces, terminan siendo, pues, personajes que de alguna manera terminan sirviendo a intereses mucho más perversos, ¿no? O más perversos, como son, lo que te digo, a los medios de comunicación, la oposición mediática y los intereses estadounidenses, ¿no? No tenemos pruebas para decir que un Luisito Comunica recibe un dinero de alguno de estos, de algunos de estos entes para decir lo que dicen, pero de lo que sí estoy seguro es que la influencia que él tiene, él es consciente de la influencia que él tiene sobre un sector poblacional muy importante. Y esa influencia que él tiene la utiliza de manera torcida y la utiliza, no solo él y otros la utilizan de manera totalmente tramposa, sin observar cómo diablos se llegó a una situación como esta, cómo se permitió que un cártel pudiera tener poder de fuego en todo el territorio nacional. Por cierto, con las armas de Estados Unidos. Y ahí tampoco hay una crítica ni de los influencers ni de estas personas que ahora tratan de demostrar que están tristes por lo que le pasa a México y que ni siquiera haya una crítica abierta de que incluso en este operativo para capturar al Mencho, las armas son armas de Estados Unidos, son armas que proporciona Estados Unidos. Entonces creo que el no ver todos estos elementos que son tan obvios y que son tan visibles para personas que se dedican a esto de las redes sociales y que con un poquito de búsqueda podrían tener acceso a esta información, pues se convierten en personajes que sirven a intereses, queriendo o no, pero sí conscientes de que esa influencia está sirviendo a un interés, pues claramente podemos decirlo hasta del crimen organizado, de las narrativas de la oposición y de los intereses estadounidenses, ¿no? Porque los estadounidenses hoy se lavan las manos y piensan que este problema del Mencho es un problema meramente mexicano, los vamos a apoyar, estamos ahí. Trump ya acaba de decir, tienen que hacer más, ¿no? Y bueno, ¿cómo puedes hacer más si el 80% son las armas que tú les vendes a esos grupos criminales? Entonces, caen estos grupos o caen estos personajes abiertamente a apoyar pues una narrativa impulsada desde Estados Unidos y muy bien expuesta y muy bien entendida en nuestro país y amplificada por los medios de comunicación. Claro.
Oye, y en este marco, ahorita mencionabas al principio el tema de la inteligencia artificial, el tema ya de las nuevas tecnologías. ¿Qué hace la gente para tener esa defensa en un momento dado, cuando cae un bombardeo literalmente de imágenes, de notas, de cuentas? Porque ese es un ejercicio muy particular. Estaba viendo ayer cómo cuentas, ¿no? Que nunca aparecen en X, de repente pues, empezaron a aparecer y compartir y compartir y compartir y compartir. ¿No? ¿Y qué hace la gente? ¿Qué recomendarías tú que estás involucrado en todo ello, en los medios y demás? ¿Qué hace la gente para poder contrarrestar una situación de esta naturaleza, este bombardeo como tal? ¿Cómo va la gente curando también esa información? Es complicado porque si bien la revolución de las conciencias trajo mucho de esto, de podernos liberar en cierta forma y en cierta medida del engaño, de las trampas, de toda la manipulación mediática, hoy con las tecnologías como la inteligencia artificial, que más es muy paradójico, ¿no? Estos espacios tecnológicos tan avanzados llenados inmediatamente por la derecha, llenados inmediatamente por el gran capital al servicio de sus intereses. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, sí, nos ha costado muchísimo tiempo liberarnos de la manipulación de los medios hegemónicos o establecidos, ahora con las tecnologías en donde puedes alterar una imagen, ya no es solamente lo que te dice un conductor de radio o un conductor de televisión, como antes era, ¿no? Que te presentaban la historia como ellos querían, pero no pasaba de la voz de ellos. En realidad lo que nosotros teníamos ahí era una dependencia casi de una fe religiosa a lo que nos decía un Jacobo Saludowski, por ejemplo, ¿no? Si él decía, no está pasando esto, uno, bueno, las generaciones que tuvieron ahí a Jacobo como el conductor principal de televisión le creían, pero ahora es un poco más complicado que antes, porque ahora no es que lo diga un conductor con su viva voz, sino que hay una imagen que respalda eso y una imagen que se asemeja mucho a una realidad. Cualquiera podría caer en la trampa y de repente descontrolarse y decir esto será real o no será real. Entonces creo que hay una avanzada en la tecnología, la derecha está aprovechando esto para poder también generar este tipo de guerras mediáticas esta guerra o esta terrorismo mediático y está utilizando las tecnologías. Es muy complicado, sobre todo en momentos en donde se vive un momento pues como decía, de vulnerabilidad y de miedo. Cuando hay esto y empieza a verse por todos lados las imágenes, empieza a crear una psicosis y empieza a crear una desesperación en la gente que no se va a poner a pensar en ese momento si es real o no es real. En el momento una mamá que está en la Ciudad de México, que tiene a sus hijos, y me pasó porque pude tener un caso de estos, en donde unos amigos están en Zapopan, la mamá está en la Ciudad de México, la mamá se pone muy mal por lo que está pasando y todas las imágenes que la mamá ve de información son imágenes falsas completamente, ¿no? Y entonces le crea una psicosis, un miedo, y esta persona pues no va a ponerse a pensar si es inteligencia artificial. Es decir, tenemos que pensar en nuevas formas de contrarrestar una batalla que parece casi imposible de ganar, que es contra la tecnología y contra estas nuevas tecnologías que de repente inundaron el Internet, que ni nos dimos cuenta, ya estaba ahí y que en algún momento todos hemos caído en algún momento en alguna falsa imagen o en algún falso video. Digo, hay algunos que son evidentemente y se ve que son truqueados y que son falsos, pero hay otros también hechos que parece que no lo son. Entonces creo que eso es un buen momento de reflexionar cómo vamos a utilizar, cómo vamos a contrarrestar un avance tecnológico que está utilizado, que además está monopolizado por grandes empresas que van evidentemente siempre a satisfacer los intereses económicos. ¿Cómo vamos a contrarrestar estas tecnologías? No para que no permitamos que su uso o porque creamos que son herramientas malignas, ¿no? Creo que no ese es el punto, pero sí el que podamos identificar que pueden ser utilizadas en determinadas coyunturas como una forma de meter más miedo o de poner en psicosis a diferentes sectores de la población. Entonces creo que ahí es un gran reto de todos como sociedad y si lo logramos al darnos cuenta que Televisa nos mentía, creo que también podríamos lograr en este momento reflexionar y decir, bueno, está esta imagen que se me presenta, no la voy a dar por buena y voy a esperar
porque es muy probable que pueda ser inteligencia artificial y entonces ver la forma de que se desmienta o ver la forma de buscar otras fuentes que nos digan si es real o no es real. Antes diríamos, porque yo veía que muchas personas decían, consulta a los medios de comunicación, porque esos son serios, ¿no? Eso sí nos van a decir si es verdad o no, pero son ellos los que propagan esas mentiras. Entonces, tampoco es buena opción, evidentemente, y de ninguna forma, y tú lo sabes muy bien, creerle a los medios hegemónicos. Creo que esa es la última de las opciones. Entonces, creo que el ciudadano común y corriente, como nosotros, tendrá que tener mucha paciencia y empezar a tener la capacidad de ir detectando cuando una imagen, cuando un video está truqueado, cuando está falseado, y de alguna forma, pues, saber, y también crear una cadena de información, de decir, esta imagen es falsa, ¿no? Y que así como se propaga estas imágenes o estos videos falsos, también se propaga el desmentido. Esto es falso, esto es fake. No lo sigas promocionando, no lo sigas retuiteando, no lo sigas publicando. Es una responsabilidad que tenemos nosotros. Si tenemos la información de que es algo fake, inmediatamente decirle a nuestros familiares, ¿no? Así como ellos hacen sus cadenas para desinformar, también nosotros tenemos que hacer nuestras cadenas para informar y decir, ¿sabes qué? Sí está pasando esta situación, pero esta imagen, específicamente esta, es falsa y este video es falso, y aprovechar para dar la información correcta. Creo que todos podemos hacer, podemos tener o involucrarnos en algo como esto hasta que encontremos una forma tal vez más sofisticada de identificar en momentos así tan vulnerables si es falso o no una imagen o un video, ¿no? Y querido Jonathan Pérez, yo como siempre te quiero agradecer muchísimo estos minutos para nuestra comunidad. No, hombre, pues para mí siempre, ya lo sabes, mi querido Jesús, que es un honor estar con tu hermosa comunidad. Un abrazo a todas y a todos los que nos ven, y a ti, como siempre, mis respetos y mi admiración.